Si tuvieras un trabajo donde ganaras 100,000 pesos mensuales, ¿qué es lo que harías? Bienvenidos a nuestra serie de monarquía, donde estamos viendo cómo es que estaban viendo los primeros reyes del reino de Israel, y seguimos todavía en el personaje de Salomón. Y el día de hoy vamos a ver un poco del esplendor de Salomón. De hecho, si tú tienes ahí tu Biblia, te darás cuenta que es un subtítulo que ahí le pone un editor de la Biblia, el esplendor de Salomón. El día de hoy estamos leyendo el capítulo, ya vamos en el capítulo 10, versículo 14 al 29. Y vamos a estar hablando de qué es lo que hizo prácticamente Salomón con todo el dinero que tenía. Y bueno, la palabra de Dios dice así: la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a 666 talentos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y por todos los reyes árabes y los gobernadores del país. Imagínate toda la cantidad de dinero que tenía Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon 600 ciclos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 3 minas de oro. Esos escudos los puso el rey del palacio, llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos, y 12 leones de pie, leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial que el rey tenía en el mar, junto con la flota de Irán, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riqueza como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Además, año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulas. Salomón acumuló carros y caballos. Llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, en los cuales mantenían las caballerizas, y también en su palacio en Jerusalén. El rey hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de las llanuras. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, que era donde los mercaderes de la corte compraban. Un carro importado de Egipto costaba 600 ciclos de plata, un caballo 150. Además, esos carros y caballos se los vendían a todos los reyes hititas y arameos. Prácticamente estamos viendo todos los ingresos que Salomón tenía, todo lo que Salomón recibía anualmente. De hecho, historiadores, sociólogos, antropólogos concuerdan en la siguiente afirmación. Dice que sobre la tierra no ha habido alguien más rico y ostentoso que Salomón. O sea, ni siquiera a Elon Musk, ni siquiera a Bill Gates en sus tiempos, o Carlos Slim, tenía tanto dinero, tanta riqueza como se podía ver en esos tiempos con Salomón. Era demasiado oro, era demasiado todo lo que tenía, y era muy ostentoso. O sea, no manches, los vasos donde él tomaba agua eran de oro. Solamente piensa en eso. Los platos donde él comía eran de oro. Era muy ostentoso absolutamente todo. Entonces, en este pasaje estamos viendo cómo el rey Salomón, y de hecho dice el esplendor del rey Salomón, empezó a gastar, a gastar mucho de lo que él tenía, de los recursos, en su palacio, en su corte, en sus lujos, en su persona, en lo que él era. Bueno, si viste los capítulos anteriores, tú ves cómo Salomón empieza a usar el dinero para el palacio, para el templo dedicado a Dios, el templo que era dedicado a Dios. Déjame darte un contexto rapidísimo. En la cosmovisión judía, Jerusalén era la ciudad santa, era la ciudad prácticamente donde vivía, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, el hecho de tenerle el templo de Dios, el templo de Salomón, representaba muchísimo, representaba lo que Dios le había dicho a Abraham, que de ti serán bendecidas las naciones. Entonces, hemos estado viendo cómo reyes de otros lados vienen y ven y son bendecidos por Dios a través de la vida de Salomón.
Entonces, Salomón está construyendo el templo porque él sabía que eso iba a ser de bendición para las demás naciones, para su pueblo, para las demás personas. Él estaba tirando y derrochando sus recursos en el templo de Dios, en expandir el reino de Dios. Pero ahora estamos viendo algo completamente diferente. Estamos viendo cómo Salomón derrocha y despilfarra su dinero en cosas para él, en cosas para su comodidad, en cosas para sus lujos. Y aquí es donde hay una gran tensión, no nada más en Salomón, sino en todo ser humano. ¿Cómo rayos gasto mi dinero? ¿Cómo rayos gasto los recursos que Dios me ha dado? Porque si tú crees que el versículo de que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita, entonces el dinero también es de Dios. Todo lo que hay en tu cuenta bancaria es de Dios. Todo lo que hay en tu cartera es de Dios. Todo lo que hay en tu casa es de Dios. Y esto es un parteaguas que más adelante vamos a leer en la vida de Salomón. Cómo es que el exceso de lujos, cómo es que el exceso de comodidad, cómo es que la vanagloria de él va a ser un tropiezo en su vida. Y vamos a ver poco a poco cómo es que Salomón va cayendo. Y luego en Eclesiastés vamos a leer algo como vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque Salomón en este momento de su vida estaba tirando todo su dinero en él mismo. Y eso me lleva a la pregunta al día de hoy: ¿tú cómo estás gastando tu quincena? ¿Tú cómo estás gastando tu salario mensual? ¿Tú cómo estás gastando los recursos que Él te da? Porque sabes, la raíz de todos los pecados, o al menos eso es lo que nos enseñan, está en el corazón. Y muchas cosas tienen que ver con el amor al dinero. Entonces tú vas a ver cómo gente mata por dinero, tú vas a ver cómo gente miente por dinero, tú vas a ver cómo gente destruye familias por dinero, tú vas a ver cómo la gente se mata entre sí por dinero. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿tú cómo gastas tu dinero? Y podemos ver cómo lo hacía Salomón antes. Y esas son dos cosas que yo te puedo decir el día de hoy. Número uno, los recursos si son de Dios, entonces para el pueblo de Dios, entonces sé generoso con las demás personas, sé generoso con aquellos que no tienen, sé generoso con tus familiares que la estén pasando mal, sé generoso con tus propinas, sé generoso con la gente que tiene menos que tú, porque sabes, eso tiene que ver con amar al prójimo como a ti mismo. El hecho de que tú puedas ser de bendición para los demás es algo que nos va a estar enseñando Jesús más adelante. Amor al prójimo. El buen samaritano, cómo es que alguien se despoja de tiempo y dinero para atender a alguien que no puede. Entonces, número uno, bendice a los que están alrededor de ti. Y número dos, usa tu dinero, tus recursos para extender el reino. Era algo que tenía Salomón muy claro capítulos pasados. Él como quería que el templo de Dios fuera lo más hermoso, fuera lo magnífico que pudiera haber en su reino. Y yo no te hablo de que vamos a hacer templos más bonitos y de oro y todo eso. No, tiene que ver más con extender el reino. Tiene que ver más con gastar nuestros recursos para tener mejores pastores, buenos salarios a pastores, para recursos materiales, para que podamos capacitarnos mejor como iglesia, para evangelismo. O sea, cuánto dinero y de tus ofrendas o de la iglesia misma está destinado a misiones, está destinado a plantaciones de iglesia, está destinado a misioneros. ¿Cuánto está para eso? Entonces solamente quiero dejarte con eso. Salomón, a raíz de su amor por el dinero y las riquezas, su lujo y su vanagloria, empezó a caer viniendo bien. Entonces, que el dinero no sea algo que te destruya, que el dinero no sea algo que nos destruya a nosotros, como lo vamos a empezar a ver ahora en la vida de Salomón. ¿Por qué no oramos para que Dios nos instruya sobre qué hacer con nuestro dinero y cómo es que debiéramos gastarlo? Entonces, ¿cómo gastas tu salario el día de hoy? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias porque tú nos has dado mucho y nos has dado más de lo que ocupamos y más de lo que necesitamos, Señor. Pero también danos sabiduría y entendimiento de cómo tú quieres que gastemos tus recursos, de cómo tú quieres que invirtamos lo que tenemos en el reino, Señor. Muévenos, ayúdanos y empújanos a extender el reino también a través de nuestros recursos. No nada más a través de lo que somos,
sino también a través de lo que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para el siguiente devocional. Que tengas un buen día.